Bendición, mis hermanos, Dios les bendiga ricamente. Damos gracias a Dios de que podemos estar delante de su presencia en esta noche para compartir de la palabra de Dios. Y hoy comenzamos, mis hermanos, una serie de prédicas que tiene que ver con el libro de Apocalipsis. Venimos predicando, hemos predicado la carta a Timoteo completa, una carta pastoral. Hemos predicado la primera carta a Timoteo, dije, y también la carta a Tito, también otra carta pastoral. Y en esta noche comenzamos una serie de desafíos de poder predicar todo el libro de Apocalipsis de principio a fin. Por lo tanto, es un desafío importante, es un desafío grande. Para quien les habla, pero mis hermanos, no porque el desafío sea grande no lo hemos de emprender. Hemos de emprenderlo porque justamente estamos ante un libro sin igual, estamos ante la frutilla del postre de toda la Biblia. Toda la Biblia la entendemos como la palabra de Dios, pero Apocalipsis es la frutilla del postre donde nos permite Dios ver a grandes rasgos todo lo que necesitamos saber acerca del futuro y no más. Dios nos ha permitido espiar, como le he llamado yo, a través del ojo de la cerradura. Nos permite Dios ver un panorama. Claro, no lo vemos todo, nosotros somos muy preguntones, pero sin embargo Dios nos ha provisto de todo lo que nosotros necesitamos saber acerca del futuro. Dicen que las preguntas básicas del hombre es, ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? Pues la Biblia responde a estas tres preguntas. ¿Quiénes somos? Somos hijos de Dios redimidos como creyentes por la sangre de Cristo. ¿De dónde venimos? Bueno, venimos del pecado, venimos de la inmundicia, producto de que el pecado entró a través de Adán. ¿Y hacia dónde vamos? Vamos hacia una patria celestial, hacia cielos nuevos y tierra nueva. O sea que en Jesucristo, a través de la palabra de Dios, podemos encontrar las respuestas que el hombre, que la humanidad siempre se ha planteado. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y hacia dónde vamos? En este caso, abrimos nuestras Biblias, por supuesto, en Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el libro número 66 de esta unidad que el Señor nos ha permitido tener en nuestras manos, la palabra del Señor. Y bueno, hermanos, no quiero hacer una larga introducción, sino que quiero ir directamente al grano, quiero ir directamente al contenido allí en el capítulo 1. Hoy compartiremos con la ayuda del Señor desde el versículo 1 hasta el versículo 11. Y quiero decirles que básicamente el libro, para hacer una muy breve introducción, se divide esencialmente en tres partes. El libro se divide en las cosas que son, es lo que el Señor le muestra aquí al apóstol que recibe esta visión, las cosas que has visto. En segundo lugar, en la segunda división es las cosas que son, o sea, el mensaje a las 7 iglesias, y las cosas que sucederán después de estas, o sea, las cosas que van a acontecer luego del periodo de la iglesia. O sea que en este momento estamos simplemente en la presentación del libro. Las cosas que has visto sería esta, que es la aparición del Señor Jesucristo, el Cristo glorificado, a este hombre, a este apóstol que estaba, ya vamos a ver en qué circunstancia. Bueno, dice la palabra del Señor, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, dice, en primer término, la revelación de Jesucristo. Y vamos a ir haciendo un análisis mientras el Señor nos permita allí, palabra tras palabra, versículo tras versículo, renglón tras renglón, para poder ir entendiendo. Hermanos, este libro básicamente se trata de una revelación. No sabemos por qué causa, por qué razón. Creemos que obviamente Satanás está en el intento de desacreditar este libro como que es un libro difícil, como que es un libro complicado, como que es un libro indescifrable. Pero sin embargo, la palabra aquí que la Biblia utiliza es la revelación. Y esta palabra revelación está tomada del griego Apocalipsis. O sea que Apocalipsis, para el hombre común, para el hombre sin Dios, para el hombre que no entiende las Escrituras, es simplemente una serie de catástrofes, una serie de eventos que van a destruir la tierra. Y sin duda Apocalipsis, el libro, nos habla de estas cosas. Pero la palabra Apocalipsis significa justamente revelación.
Como alguien dijo, Jesucristo no tiene revelaciones, sino que Él tiene revelación, una sola. Se dice que un maestro, el doctor J. Vernon McGee, estaba predicando acerca del libro de Apocalipsis, y una persona luego de la disertación, luego de la charla, se le acerca y le dice, señor McGee, usted no entiende y usted no conoce en realidad el libro de las revelaciones, luego de la exposición que él había hecho del libro de Apocalipsis. Y el doctor McGee le responde, usted tiene razón, yo no conozco ese libro, las revelaciones no lo conozco, lo único que he leído es Apocalipsis, que es la revelación de Jesucristo. Por lo tanto, mis hermanos, este libro significa literalmente que Jesucristo corre el velo, corre el telón para que nosotros pudiéramos ver lo que está por detrás del telón. Y este correr el velo, correr el telón, significa que hay cosas que Dios había mantenido ocultas, había mantenido en secreto, había mantenido en misterio durante siglos y siglos. Cosas que a los profetas del Antiguo Testamento no les había sido revelado. Dice la Biblia que los profetas del Antiguo Testamento examinaban, indagaban en las Escrituras a ver de qué es esto. Ellos hablaban de parte de Dios, sin embargo no alcanzaban a comprender lo que Dios estaba manifestando a través de sus vidas. Porque aquí, pues he aquí entonces, tenemos un libro con un tremendo privilegio para nosotros. Aquí Jesucristo se para delante de este telón, de eso que para muchas personas el futuro es incierto, es oscuridad, es algo que no sabemos bien hacia dónde vamos. Pues Jesucristo viene, se para delante del telón, lo corre y dice, mira lo que hay detrás. Eso significa Apocalipsis. Por lo tanto, es un descubrimiento para nosotros. Dios nos permite descubrir, mirar hacia adelante y con plena certidumbre, mis hermanos. Pues lo que Él hizo en el pasado, ¿no será capaz de hacerlo en el futuro? Hablábamos en nuestro estudio bíblico de los días sábados. Yo le invito, porque estamos justamente viendo los tiempos finales, la escatología, todo un panorama para hacerlo complemento de la predicación del libro de Apocalipsis. Y decíamos, mis hermanos, en este estudio, que el Señor nos abre, nos pone delante justamente todo lo que Él ha querido manifestarnos. El Señor nos da un cuadro completo. Esto es una revelación. Aquí tenemos al Cristo revelado. Y dice, ¿la revelación de quién? La revelación de Jesucristo. Aquí Él se muestra tal cual es. Esto es lo que Jesucristo nos quiere manifestar. Y dice el versículo 1 que Dios le dio. Recuerden que cuando los discípulos le preguntaron al Señor, Señor, ¿cómo serán estas cosas? ¿Restaurarás el reino de Israel en esta época? Y el Señor les dijo, no os toca a vosotros. Allí fueron ocultadas las palabras. No os toca a vosotros saber las sazones y los tiempos que el Padre puso en su sola potestad. Cuando le hablaron de su segunda venida, Señor, ¿cuándo vendrás? Miren, porque el día y la hora nadie lo sabe, ni los ángeles, ni el Hijo, sino solo mi Padre que está en los cielos. Aún a Él, como Hijo de Dios, se le había ocultado el día, la hora y la fecha que el Padre puso en su sola potestad. Por lo cual Jesucristo, en plena obediencia a su Padre, dice, esta es la revelación de Jesucristo, pero ¿de dónde la obtuvo? El Padre me la dio. Ahora yo ya lo sé. Ahora yo ya lo tengo en claro. Ahora el Padre me ha comunicado y quiere que ustedes también lo sepan. Esta es la revelación, el Apocalipsis de Jesucristo que Dios le dio. Ahora, ¿para qué se lo dio? Dice el versículo 1, para manifestar, para ser evidente, para poner aquí sobre la mesa. Mire, cuando usted tiene algo escondido y lo saca, lo pone a la luz, usted lo ha manifestado. Ya no hay más secreto. Y fíjese qué tremendo es esto, algo que estuvo oculto por siglos y siglos, que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, tremendos hombres de Dios, nunca Dios le manifestó estas cosas. Sin embargo, hoy tenemos el privilegio de que Dios las manifestó a nosotros. Por eso bien dijo el Señor Jesucristo, bienaventurados vosotros, porque muchos de los que estuvieron antes quisieron oír lo que vosotros oís y no lo oyeron, y quisieron ver lo que vosotros veis y no lo vieron. Pero nosotros vemos y oímos cosas tremendas acerca de Dios, pero ¿qué haremos con ello?
¿Qué haremos con lo que Dios ha puesto sobre la mesa al alcance de nuestros ojos? Lo que oímos, lo que vemos, lo que escuchamos en este tiempo acerca de la palabra. Y dice que todo esto es para manifestar, para poner en evidencia ¿a quién? A sus siervos. Mis hermanos, el mundo no entiende esta palabra. Yo anoche justamente estaba viendo un documental allí en uno de estos canales que pasan documentales y hablaban acerca del apocalipsis y un montón de cosas, y hablaban científicos y hablaban gente supuestamente entendida, y yo lo relacionaba justamente con esta palabra, con esta lectura que hemos hecho muchas veces del libro Apocalipsis, y yo decía en mi corazón, la verdad, esta gente no entiende y no sabe de lo que están hablando. Porque se hacían preguntas que uno dice, son tan obvias esas preguntas, son preguntas infantiles que la Biblia las responde claramente. Y sin embargo, desde el mundo científico, desde el mundo de la ciencia, no hayan respuestas, no entienden estas cosas. El apóstol Pablo dice que estas cosas son, estos libros, estas palabras son palabras espirituales y solamente se han de discernir espiritualmente. Aquel que tiene el Espíritu de Cristo, aquel que tiene el Espíritu Santo en su corazón, puede entender estas cosas. ¿Por qué? Porque estas cosas son manifestadas ¿a quién? ¿Al mundo? No. El Señor dijo, oh, te alabo, Padre Celestial, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos de esta vida y se las revelaste a los niños, o sea, a nosotros. Sí, Padre, porque así a ti te ha agradado. Hermanos, tenemos un tremendo privilegio. El Señor ha hecho esta manifestación, no para que el mundo sepa. Dice justamente en el libro de Daniel, dice, los entendidos comprenderán. Solamente los entendidos comprenderán. Aquellas personas que han recibido el entendimiento que viene del Espíritu Santo entienden estas cosas. Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder, ¿cuándo? Pronto. Y alguno dirá, pastor, hace 2000 años se escribió esto. Usted tiene razón, pero que son 1000 años o 2000 años en el reloj de Dios. ¿Qué son? Dice la Biblia que para el Señor 1000 años es como un día. Han pasado 2000 años, pastor. Hace 2 días que el Señor dijo esto. 2 días nada más. ¿Cuánto tiempo más faltará? Lo que quiere decir la palabra del Señor es que cuando esto comience a ponerse en marcha, es que cuando Dios oprima el reloj de aquí, ahora, comienzan estas cosas, se desencadenarán rápidamente una tras de la otra. Porque dijo el Señor, allí si yo mal no recuerdo en el Evangelio de Mateo, el capítulo 24, dice, y si el Señor no acortare aquellos días, ninguno sería salvo. Por lo tanto, las cosas que van a suceder, sucederán pronto, rápido, una tras de la otra. ¿Para qué? Por amor a los escogidos. Miren, mis hermanos, se aproxima lo que la Biblia llama la gran tribulación, que lo vamos a ver más adelante, a partir del capítulo 6. Un periodo de oscuridad cual nunca ha habido, el día de la ira del Señor, en que el Señor juzgará al pecado de Israel y al pecado de la humanidad. Mis hermanos, pero aún así, la misericordia de Dios estará presente. Porque si el Señor no acortare aquellos días, ninguno sería salvo. Sin embargo, vamos a ver más adelante cómo va a haber multitudes de salvados que están en la presencia del Señor. Y el apóstol Juan dice, Señor, ¿de dónde han venido estos? Señor, yo no lo sé. Pues estos son los que han salido de la gran tribulación, han limpiado sus ropas en la sangre del Cordero y reciben las coronas para que adoren al que vive y reina por los siglos de los siglos. Oh, gloria a Dios. Porque donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Algunos dicen, no, porque el Espíritu Santo, cuando la iglesia sea retirada de la tierra, el Espíritu Santo se irá. Mire, el Espíritu Santo siempre ha tenido la función de convencer al hombre de justicia, de pecado y de juicio. Por lo tanto, el Espíritu Santo seguirá activo hasta los últimos días de esta tierra. Porque Él convencerá al mundo. Él hará volver a su pueblo Israel a los caminos del Señor y a aceptar al Mesías. Él convencerá a la multitud de gentiles que se van a convertir al Señor durante el periodo de la gran tribulación. Es el Espíritu Santo. Porque es la labor del Señor. La labor de Jesucristo estuvo allí en la cruz del Calvario dando su vida en rescate y en propiciación por nuestros pecados. Pero la labor del Espíritu Santo es la que le ha seguido para convencer al hombre de justicia, de pecado y de juicio. Por lo tanto, el Espíritu Santo siempre estará activo. Él estaba activo allí en los días de la creación. Dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas.
El Espíritu Santo estuvo allí predicando en los días de Noé a aquellos que perecieron bajo el agua. El Espíritu Santo estuvo allí manifestando a Moisés la ley en el monte Sinaí. El Espíritu Santo vino con poder sobre Jesucristo, investiéndolo de poder, haciendo milagros y sanidades. El Espíritu Santo fue derramado en la vida y en el corazón de los creyentes en el día de Pentecostés y comenzaron a suceder señales extraordinarias que nunca se habían visto, porque Jesús dijo: cosas mayores haréis vosotros. El Espíritu Santo está activo aquí en medio nuestro y el Espíritu Santo seguirá activo hasta los últimos días. Bendito sea el nombre del Señor. Las cosas que deben suceder pronto. Y el apóstol Pedro dice: hermanos, no tengamos por tardanza la venida del Señor, como algunos la tienen por tardanza. El Señor no retarda sus promesas, dice, sino que es paciente para con todos. ¿Por qué Cristo no ha venido aún? ¿Sabe por qué? Porque le está esperando a usted. ¿Por qué Cristo no ha venido aún? Porque todavía está esperando a algunos que todavía no se deciden. Porque la misericordia de Dios es tan grande que todavía extiende y extiende y extiende su plazo. Pero llegará el día en que no hay más plazo. Las cosas han de suceder pronto, dice la palabra del Señor. Y dice, y la declaró, las dijo, enviándola por medio de su ángel. Mira, aquí tenemos, mis hermanos, a el Padre entregándole a Jesucristo esta manifestación, esta revelación, este apocalipsis, y Jesucristo entregándola en mano de su ángel, de un ángel, no sabemos cuál es su nombre. No hay muchos nombres de ángeles en la Biblia, lo tenemos a Gabriel, que anunció el nacimiento de Cristo. Algunos dicen, especulando allí, debe ser Gabriel, no lo sabemos, no dice aquí su nombre. Podría ser Miguel, tampoco lo sabemos, no dice aquí su nombre, pero no tenemos muchos más nombres de ángeles en la Biblia. El asunto es que a través de un mensajero viene la palabra allí trayéndola dice, su siervo Juan. Algunos se preguntan, ¿quién es este Juan? Bueno, sin más vueltas, es aquel Juan que la noche que el Señor Jesús cenó, su última cena, es aquel hombre que se recostó sobre el pecho de Jesús. Como alguien ha dicho, es aquel hombre que pudo sentir el latir del corazón de Dios. Aquel hombre que estuvo a los pies de la cruz cuando todos salieron huyendo y le dice, hijo, he ahí tu madre, madre, he ahí tu hijo. Porque aquella mujer perdía un hijo, a su hijo primogénito, pero le dice, Juan va a ocupar mi lugar en tu familia. Él va a ser tu ayuda, Él va a ser tu sostén. Tú vas a ser una madre para Él y Él va a ser un hijo para ti. El Señor, pensando en las personas aún en el momento en que ya estaba por decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pues este hombre, este Juan, aquel discípulo amado, aquel que escribe el Evangelio de Juan, aquel que habla del verbo hecho carne, aquel que escribe la primera carta, la segunda y la tercera de Juan, es este mismo que escribe el Apocalipsis. Dice el versículo 2 que ha dado testimonio de la palabra de Dios. Este Juan es aquel que predicó la palabra. Este Juan es aquel que escribió la palabra. Este Juan es aquel que había escrito otras cartas de la palabra de Dios y también ha dado testimonio de Jesucristo. Mis hermanos, la iglesia y cada uno de nosotros estamos llamados a dar testimonio de Jesucristo. Tenemos que dar testimonio de la palabra de Dios, amén, y puntualmente de Jesucristo. Pablo dijo, yo no le voy a predicar de otra cosa, sino de la cruz. No me propongo predicar otra cosa. Mi único interés es predicar la cruz. Hermano, podemos predicar de los milagros del Señor. Podemos predicar de que Jesús caminó sobre las aguas. Podríamos hablar muchas cosas de la palabra de Dios, pero lo único que va a salvar es aquello que cuando Jesucristo subió a la cruz del Calvario para pagar por nuestros pecados. No digo que el otro no sea importante, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que lo que nos salva es que Jesucristo haya subido a la cruz. Muchos no quieren predicar de la cruz, porque no quieren predicar del arrepentimiento, porque no quieren predicar del precio del pecado. Pero aquel hombre tomó mi lugar, aquel Dios hecho hombre tomó mi lugar en la cruz del Calvario a causa de mis pecados y de mis iniquidades. Y Juan dice, yo he dado testimonio de él. Dice, y también he dado testimonio de todas las cosas que ha visto. Yo, mis hermanos, yo, Juan,
Luego va a decir, yo soy copartícipe, yo soy hermano de ustedes, pero yo no les oculté la información. Hermanos, es tiempo de que no ocultemos la información. Tenemos un mensaje para dar. Tenemos un mensaje que comunicar a esta sociedad. Esta sociedad no lo quiere escuchar. Me temo que muchos creyentes tampoco lo quieren escuchar. Pero eso no nos ha de amedrentar de seguir predicando la palabra de Dios. Miren, mis hermanos, llega el día, y el día es en que muchos apartarán el oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Y que algunos, teniendo comezón de oír, se amontonarán a los pies de maestros que enseñan sus propios caprichos y sus propios malos deseos. Esta es la hora, mis hermanos, la hora en que llega la apostasía en medio de la iglesia. Pablo, hablando a los hermanos de Tesalónica, allí en su segunda carta, habla del día y de la hora del Señor y dice: hermanos, no ignoréis esto, porque el Señor no vendrá sin que antes se manifieste la apostasía. Algunos hablan hoy y predican del avivamiento sobre la iglesia. Yo leo la Biblia y veo apostasía. La Biblia dice que estamos en tiempo de apostasía, donde los evangélicos, donde los creyentes, cada uno hace lo que bien se le parece, y donde se levantan profetas, maestros, pastores, a como se les dé la gana y enseñan lo que a ellos les parece. Eso se llama apostasía. Pero nosotros estamos llamados, mis hermanos, como lo veíamos en la carta anterior de Primera de Timoteo, a transmitir la verdad tal cual la hemos recibido. Seamos populares o no seamos populares, tengamos una iglesia grande o pequeña, no se trata de eso, se trata de si somos fieles o no al mensaje de Dios. Eso es lo único que importa, mis hermanos, porque Cristo no me llamó a construir templos grandes. Cristo no me llamó, mis hermanos, a construir o a comprar muchas bancas, ni a comprar audio, que todo nos sirve. Cristo me llamó a predicar su palabra. Y Pablo dice: yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. No hay problema. O sea que el crecimiento de la iglesia es algo que le compete a Dios y no a los hombres. Bendito sea el nombre del Señor. Versículo 3. Usted sabe que este es el único libro de la Biblia que tiene una bienaventuranza para los que lo leen. No hay ningún otro libro. Este es el número 66, es el último, es la frutilla del postre. Pero aquí dice, versículo 3, bienaventurado ¿quién? El que lee. ¿Ha leído usted este libro? ¿Le ha prestado atención? Miren, mis hermanos, anoche yo estaba allí en mi cama, ya tarde, ya estaba acostado, y me puse a leer acerca de esta palabra. Me puse a leer, a reflexionar. No estaba en realidad leyendo la Biblia, estaba leyendo simplemente un comentario bíblico. Pero fue tan precioso para mí que no podía seguir leyendo. Fue tan precioso, tanto me gocé allí en el Señor, mis hermanos, que no fui capaz de continuar la lectura. Porque yo leo esto: bienaventurado el que lee, qué feliz, qué dichoso aquel que lee este libro. Qué bendición hay en leer este libro, mis hermanos. Para el mundo, apocalipsis, desastres, guerras, terremotos y cuántas cosas. Pero la Biblia dice, para el que lee este libro, qué feliz, qué gozoso. Porque los que aman a Jesucristo dicen: gracias, Señor, porque tú estás en control de todas las cosas. Si el Señor mandó escribir este libro, es para mostrarnos a los creyentes de que no se cae una hoja a esta tierra si no es la voluntad de nuestro Padre Celestial. Qué consuelo, mis hermanos, saber que Él es el triunfador. Qué consuelo saber que sus promesas son fieles y verdaderas. Que si todas las promesas del Antiguo Testamento acerca de su primera venida se cumplieron, también todas las promesas acerca de su segunda venida se van a cumplir. Qué consuelo, mis hermanos. Qué gozo, qué alegría. Saber que los que han muerto en Cristo, aquí al final los vemos representadas en esas multitudes, en la resurrección de los justos. Qué maravilloso, mis hermanos, es saber todas estas cosas. Feliz, dichoso, cuán feliz, cuán gozoso quiere decir la palabra bienaventurado el que lee. No solamente el que lee, el que oye. Estamos dispuestos a oír este libro. Estamos dispuestos a oír la última carta que el Señor nos ha dejado en nuestras manos. Dichoso el que lee, dichoso el que oye y dichoso el que guarda las cosas que están aquí escritas. Mire, dice la palabra del Señor que cuando el ángel Gabriel habló a María, allí hablando acerca del nacimiento de Jesucristo, dice que María guardaba todas estas cosas en su corazón, las atesoraba, eran un tesoro para su alma.
Hermanos, eso es lo que nos está diciendo la palabra del Señor. Que guardemos estas cosas en nuestro corazón. Esto es un tesoro para nosotros. El mundo no entiende esto. Usted esto se lo da a los científicos, no lo entienden, no lo comprenden, no entienden nada. Para ellos no significa absolutamente nada. Y se van a ir a consultar a Nostradamus y a los mayas que decían que en el año 12 se acababa el mundo. Pues hay que avisarle que estamos en el 15 ya. Y el mundo mirando cualquier cosa y descuidando, dando esta palabra como si no fuera cierta, mis hermanos. Pero acá está vivita y coleando esta palabra todavía. Emperadores, gobiernos, naciones, imperios mundiales, sistemas filosóficos han querido destruir esta palabra, pero acá está, porque escrito está que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará, sino que ni una jota, ni una tilde de toda esta ley quedará sin cumplirse. Nada, todo se cumplirá, mis hermanos, porque Dios lo ha dicho. Bendito sea su nombre. Y este libro, que es... trae gozo al que lo lee, trae gozo y esperanza al que lo oye, gozo y esperanza al que lo guarda. Hermanos, dice aquí que es una profecía. Por lo tanto, mis hermanos, no es verdad que este libro ya se cumplió, como enseñan algunos. En el catolicismo romano dicen, no, todo esto se cumplió allá en el primer siglo, en la época de Juan. No, mis hermanos, porque aquí dice que es una profecía. Por lo tanto, lo que está aquí escrito en la mayor parte, en el 70, en el 80, tal vez en el 90%, aún no se ha cumplido. Porque es básicamente eso, una profecía. Es para los tiempos finales, estos tiempos que ya estamos viviendo, mis hermanos. Gloria al nombre del Señor. Dice, porque el tiempo, ¿cómo está? Está cerca. Y el Señor nos ha dado señales. Allí en Mateo le dice, cuando veáis que la higuera florece, cuando veáis que la higuera reverdece. Y alguno dirá, ¿y qué tiene que ver la higuera? ¿Cuál es la higuera, Señor? ¿Dónde está la higuera que Jesús dijo? No, se está refiriendo a la nación de Israel, mis hermanos. Esa es la higuera. El reloj del mundo es la nación de Israel. Israel en el 1948, después de siglos y siglos y siglos, sin patria, sin nación, estando errantes como nómades por el mundo, establecieron su territorio nuevamente en Jerusalén, declarando Jerusalén es la capital del Estado de Israel. La higuera comenzó a florecer en el año 1948, mis hermanos. En 1948 se creó el moderno Estado judío. Por allá por los años 68, 69 sucedió la Guerra de los 6 días, donde Israel capturó prácticamente toda la península del Sinaí. Todos aquellos lugares que pertenecían al gobierno de Salomón, al gobierno de David, están bajo dominio de Israel. Conquistó toda la ciudad. Después tuvo que, a través de arreglos diplomáticos, ceder una parte, pero había conquistado toda la ciudad de Jerusalén. Hermanos, la higuera ha florecido. La higuera está floreciendo. Por lo tanto, sabed que vuestra redención está a las puertas, dice el Señor. Se aproxima. Erguíos vuestras cabezas, sabed que cerca está el día. Gloria al nombre del Señor. Versículo 4, Juan dice, este amado apóstol, este anciano, ¿a quién va dirigido? Dice a las 7 iglesias. Y usted podrá decir, bueno, la nuestra no está incluida. La nuestra está incluida, mis hermanos. El número 7 es un número que se repite muchísimas veces, sale en realidad 54 veces en este libro. 54 veces este libro nombra el número 7, o sea que aquí obviamente hay mucha simbología y eso a veces lo que hace no entender con toda profundidad lo que la Biblia quiere decir. Pero sin duda el número 7 se lo afirma como el número de Dios. Se lo afirma como el número completo, como el número de perfección, de totalidad. Por lo tanto, cuando la Biblia dice a las 7 iglesias, se refieren a todas las iglesias, al conjunto de iglesias. En la época de Juan habían 7 iglesias y sin embargo no nombra la de Corinto, no nombra a la que estaba en Roma, no nombra a la que estaba en Jerusalén, no nombra a la de Antioquía, de donde salió Pablo y Bernabé, por ejemplo, no nombra muchas otras iglesias. ¿Quedaron ellas fuera? No. Lo que el Espíritu Santo, lo que el Señor está diciendo, esta es una carta dirigida a todos mis hijos, donde quieran que esté la iglesia, las 7 iglesias, la totalidad de la iglesia, la totalidad de los creyentes, allí va dirigida esta carta.
Mis hermanos, en la época de Juan, esta palabra fue dirigida a aquellas iglesias que estaban en ese tiempo. Pero 200 años más tarde, el mensaje era el mismo. 500 años más tarde, el mensaje es el mismo. Hoy, 2000 y tantos años más tarde, el mensaje es el mismo, porque es el mensaje a la iglesia de Jesucristo. Aquí hay algo para nosotros. Dice, las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz. Gracia y paz. Y usted sabe que indagando, yo leía que la gracia era el saludo más común que tenían los de habla griega. Y paz es el saludo más común que tienen los judíos. Shalom. Está dirigido a la iglesia, a los que se saludaban como gentiles, con gracia. Hasta el día de hoy a veces se le acerca a alguien a usted, sobre todo a alguien mayor, y le pregunta, ¿cuál es su gracia? Y usted se lo queda mirando allí pensando y dice, ¿quién me quiere decir? ¿Cuál es su nombre? Dice, ¿cuál es su gracia? Alguno dirá, no tengo ninguna gracia, soy un amargado. No. ¿Cuál es su gracia? Significa, ¿cuál es su nombre? ¿Cómo usted se llama? ¿Cuál es la gracia que Dios ha manifestado sobre su vida? ¿Qué significa su vida? Su gracia. Y paz, shalom, es el saludo habitual y normal del pueblo judío. Dice gracia y paz a vosotros. ¿Por qué? ¿Por qué gracia y paz? Estos dos saludos, por un lado gentil y por otro lado judío. Porque justamente la iglesia de Jesucristo está compuesta de judíos convertidos a Jesús y de gentiles convertidos a Jesucristo. El cuerpo de Cristo está compuesto justamente por todos aquellos que han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Gracia y paz a vosotros. ¿De quién? ¿De dónde viene esta gracia? ¿De dónde viene esta paz? ¿De dónde viene este saludo? Del que es, del que era y del que ha de venir. O como lo diría en el Antiguo Testamento, yo soy el que soy. El que existe eternamente, el inmutable, el incambiable, el que no tiene sombra ni variación, ese os saluda. Oh, gloria a Dios. ¿Quién será? Nuestro Padre Celestial, nuestro buen Dios. Aquí hay una alusión clara a aquel que ha hecho y ha creado todas las cosas, del que es, de que era y que ha de venir. ¿Quiénes nos ofrecen esta gracia? ¿Quiénes nos saludan? Nuestro Padre Celestial. Gracia y paz te saludo. Del que es, del que era, del que ha de venir. O sea, del yo soy el que soy. ¿De quién más? De los 7 espíritus que están delante de su trono. ¿Cuántos espíritus? 7. ¿Qué significa 7? Perfección, plenitud, algo completo. O sea, del Espíritu Santo. Aquí hay un saludo trinitario. El Padre nos saluda. El Espíritu Santo aquí, representado por los 7 espíritus de Dios, dice, y de Jesucristo, el testigo fiel. Aquí hay un saludo trinitario, mis hermanos. El Padre saluda a la iglesia. Gracia y paz. ¿De parte de quién? De parte del Padre. Pero también de parte del Espíritu de Dios. Pero también de parte de Jesucristo, el testigo fiel. ¡Qué saludo maravilloso, mis hermanos! ¡Qué saludo precioso que viene hacia la iglesia! ¿Será amada la iglesia del Padre? ¿Será amada la iglesia por el Espíritu Santo? ¿Será amada la iglesia por Jesucristo? Y dice aquí hablando de Jesucristo, dice, Él es el testigo fiel. Alguien le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. El quien me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el testigo fiel. Pablo, hablando a los colosenses, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Él es el testigo fiel. Él todo lo que oye, todo lo que sabe, todo lo que ha visto, lo ha dado a comunicar, lo ha dado a transmitir. Él es el testigo fiel. Dice el primogénito de los muertos. O sea, el primero en la resurrección. Algunos dirán, no, pastor, espere un momento. Yo me acuerdo que Lázaro resucitó antes que Jesús. Sí, pero Lázaro volvió a morir. Y yo me acuerdo que en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones. Sí, pero volvieron a morir. El único que resucitó para nunca más volver a morir es Jesucristo, por lo cual Él es el primogénito de entre los muertos. Todas las resurrecciones eran manifestaciones del poder de Dios aún sobre la muerte, hasta que vino aquel que venció a la muerte, venció al pecado, venció al diablo, se levantó de la tumba y dijo, yo tengo las llaves de la muerte y del Hades. Y ahora yo
tengo el control de estas cosas. Él es el primogénito de entre los muertos, mis hermanos. Jesucristo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, ¿sabe por qué? Porque Él tiene la llave de la tumba. Cuando en mi cuerpo se deshaga y vaya a la tumba, va a venir uno con la llave, la va a abrir. Y va a decir como a Lázaro, ven fuera. Va a decir, Mauricio, ven fuera. Gloria al nombre del Señor. Siempre me he imaginado yo, en mi imaginación de esta locura que tengo nada más, que el día que me toque partir de esta tierra, si Cristo no viene antes, que simplemente allí mi fosa tenga una puerta con una manija por fuera, porque esa es mi esperanza. Cuando Él se pare delante de la puerta y diga, ven fuera, porque Él tiene las llaves, mis hermanos. Él tiene las llaves de la muerte y del Hades, dice la palabra del Señor. Gloria a Dios. Él es el primogénito de los muertos y Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es, como dice la palabra, Rey de reyes y Señor de señores. Y aquí exclama, luego de entender este saludo maravilloso, de entender este saludo precioso, de ver quién es Jesucristo, Juan dice, al que nos amó, al que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Oh, qué maravilla, mis hermanos. Es precioso meditar en estas cosas. Yo no sé si usted se está gozando, pero yo me gozo en la palabra del Señor. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Quién será Cristo Jesús el Señor? Y dice, y nos hizo reyes y sacerdotes, ¿para quién? Para Dios. No nos hizo reyes para que vengamos como duques o querramos vivir como duques. Reyes y sacerdotes, un reino de sacerdotes, dice una versión, para Dios. Para eso estamos, para servirle, para adorarle, para honrarle, para glorificarle. Somos para Dios, no para nosotros mismos, no para que nos sirvan, no para ser servidos, no para aprovecharnos. Somos reyes y sacerdotes para el propósito, para Dios. Allí en Éxodo 19, versículo 6, a la nación de Israel también se le llama de la misma manera, porque el Señor hace de vosotros un reino de sacerdotes para Dios. Son prácticamente las mismas palabras. Y a la iglesia aquí se le dice, ustedes también son un reino de sacerdotes para Dios. No para ustedes mismos. Hoy la teología moderna está siendo de gente que quiere vivir como reyes y duques. No, ese es el propósito de Dios. Somos un reino de sacerdotes para alabar y bendecir al que vive por los siglos de los siglos. Ese es el propósito de Dios. Todo lo hizo para su gloria, todo lo hizo para su honra, todo lo hizo para su alabanza. Dice, a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Versículo 7, aquí viene ¿con qué? ¿Con qué viene? Y cuando Él se fue, ¿en qué se fue? Cuando estaban los hermanos allí mirando al cielo. Y un ángel se para allí al costado y le dice, varones galileos, ¿por qué miráis así? Este Jesús que ha sido quitado de vosotros, ¿cómo dice? Así volverá. ¿Y cómo se fue Él? Se fue en las nubes. La nube, la presencia de Dios, aquella nube que caía sobre el tabernáculo y se manifestaba el poder y la presencia de Dios. Esa misma nube no era una nube cualquiera. Era la nube de gloria, era la Shekinah, la nube de la presencia de Dios que le ocultó de los ojos humanos porque el hombre no puede ver a Dios, al Cristo glorificado. Esa misma nube, dice, el Señor volverá. He aquí vienen las nubes y todo ojo le verá, dice la palabra del Señor. Y aquí viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Lamentablemente el hombre lamentará la aparición, pero ¿nosotros lamentamos su aparición? Para nosotros es esperanza de gloria. Y este libro va a decir al final, sí, ven Señor Jesús. El Espíritu que está en nosotros dice, ven Señor Jesús. La iglesia dice, ven Señor Jesús. Sin embargo, los que no le conocen, los que rechazan la verdad, dice, harán lamentación por él. Dirán, ¿por qué no creí antes? ¿Por qué no hice caso?
¿Por qué yo no escuché? ¿Por qué yo no fui? ¿Por qué yo no entendí? Pero será tarde. Por eso la palabra del Señor siempre dice, hoy es el día de salud, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Oh, mis hermanos, los que le traspasaron, aquellos que simplemente se burlaron de él. Versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y el que ha de venir. Otra vez nuestro Padre hablando, el Todopoderoso, el Shaddai, aquel que es el fuerte, el omnipotente, aquel que todo lo puede. Él es el Señor, es nuestro Dios, alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego. Él es la A y la Z, fuera de Él no hay nada. No hay absolutamente nada. Él es el Aleph y el Tau en hebreo. Él es el alfa y el omega en griego. Él es la A y la Z en el castellano. No hay nada fuera de Él, mis hermanos. Él es el primero y el último. Bendito sea su nombre, el Todopoderoso, el Shaddai. Así se manifestó a Abraham. Yo soy el Shaddai, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí. Gloria a tu nombre, Señor amado. Bendito sea su nombre. Y vamos a ir finalizando, versículo 9. Yo, Juan, otra vez, vuestro hermano y copartícipe vuestro. Fíjese, lo vimos esto en Pablo. Pablo, cuando habla del apostolado, dice: yo ni merezco ser llamado apóstol, no lo merezco, yo no merezco este título, este honor. En cambio, cuando habla de los pecadores, dice: de los pecadores yo soy el primero, ahí se anota. Y acá cuando habla este hombre, este anciano Juan, este hombre que estuvo allí recostado al lado del Señor, este tan íntimo con el Señor, este que está recibiendo estas tremendas visiones, dice: yo soy vuestro hermano. Ni siquiera se nombra como apóstol, que lo era. Ni siquiera se nombra como vidente o profeta, que también lo era. Se nombra, dice: yo soy vuestro hermano. Y esto nos deja ver la humildad verdadera de los hombres de Dios. Podamos aprender, hermanos, de estas cosas. Yo, Juan, vuestro hermano, ¿y qué más? Y copartícipe vuestro. Uno de que sufre las mismas cosas, ¿eh? No crean que yo sufro cosas distintas o que yo tengo alguna coronita especial. No, soy copartícipe de vuestro, ¿en qué? En la tribulación. Hermanos, quien no pasa por tribulaciones o angustias como cristiano, no es cristiano. Porque la Biblia dice: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Quien no quiera, muchas veces los creyentes dicen: ¡oh, Señor, otra vez estoy en esta tribulación! Dios quiere que pasemos la tribulación porque nuestra fe tiene que ser probada. Dice que el oro, aunque perecedero, se prueba en el fuego, también nuestra fe, mucho más preciosa que el oro, también sea probada por fuego, el fuego de la prueba, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Dios quiere probar mi fe. Dios quiere hacer de mí una fe firme, una fe estable, una persona con convicción, una persona con seguridad, una persona que nada, ningún viento, ninguna cosa lo mueve de su creencia. Eso quiere hacer Dios de nosotros, mis hermanos. Yo soy copartícipe vuestro, ¿en qué? En las ganancias que hablan hoy los predicadores, en el oro, en la plata, en el oro que cae del cielo. Trae tu plata al altar de a 100 pesos, de a 500 pesos. ¿En eso soy partícipe? No, soy partícipe en la tribulación. Hermanos, los que quieran vivir piadosamente, dice la Biblia, padecerán persecución. Desde el momento en que usted quiera servir a Cristo, el mundo, el diablo, todo el cosmos está en contra suya. Entendámoslo. El mundo no ama a los que aman a Dios. Entended esto, dijo el Señor, que si el mundo me ha aborrecido a mí, también a vosotros os aborrecerá. Un creyente es una molestia, es una piedra en el zapato para este mundo. Una Talía que predica la palabra de Dios en su escuela es una piedra en el zapato para sus compañeras. No las deja pecar tranquila. Un hombre de Dios que está allí haciendo lo que tiene que hacer y alzando la voz de la palabra del Señor es una molestia para esta sociedad, mis hermanos.
que matrimonio igualitario y que cuánta suciedad más en este mundo, en este país, pero allí debe estar la iglesia justamente para decir, no señores, la palabra de Dios dice exactamente lo contrario. Y es una molestia. Y dicen, eso es discriminación, pues que sea discriminación, Dios discrimina y dice, esto es pecado y esto es santo. Dios discrimina. Dios tiene sus conceptos que no han de cambiar, mis hermanos, no han de variar. Vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación y en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Partícipes, copartícipes, en la tribulación, en el reino. Algunos quieren reino sin tribulación. No, primero tribulación, después reino. Es como los que quieren cobrar sin trabajar. No, primero trabajar, después cobrar. ¿Cómo querés? ¿Bendiciones sin trabajar? No. Primero vos trabajás y a fin de mes, al mes siguiente, te dan el recibo de sueldo y ahí te dan la paga. Pero no hay bendición si no hay trabajo. No hay reino si no hay tribulación, mis hermanos. No hay recompensa si no hay obras. Y en la paciencia de Jesucristo estaba, dice, acá comienza a describir dónde estaba. Estaba en la isla llamada Patmos, una isla desierta, una isla que los romanos la usaban como cárcel. Juan era anciano, se calcula que tenía unos 95 años o 90 años, ya era un anciano, tal vez él estaba con cadenas en sus pies como se acostumbraba, tal vez tenía cadenas en sus manos que le ataban una mano a la otra, y así en esa situación este anciano estaba allí. Alguno podría decir, él estaba preso, sí, él estaba preso, pero Pablo dice, la palabra del Señor no está presa. Cuando Pablo fue azotado, fue encarcelado junto a Silas, allí en Filipo, lo metieron al calabozo de más adentro, sin embargo ellos no estaban presos en su espíritu, su cuerpo estaba preso, mas su alma era libre en Jesucristo. Y ellos dicen que a medianoche cantaban y alababan y bendecían el nombre del Señor. Hermanos, Pedro también había sido puesto en la prisión para ser al otro día ajusticiado. Sin embargo, esa misma noche el Señor sacudió los cimientos de aquella prisión. Dice, las cadenas se le cayeron de las manos, la puerta se abrió sola y él salió caminando como Pancho por su casa. Aquí tenemos a un hombre ya anciano, en cadenas, en prisión, allí en una isla desierta que la usaban como destierro los romanos. Sin embargo, este hombre, dice la palabra del Señor, yo estaba allí por causa de la palabra, no por causa de ser un malhechor. Estaba por causa del testimonio, por hablar de Jesucristo. Pero dice, yo estaba preso. No, aunque estaba preso en la carne, dice, yo estaba en el Espíritu. Gloria a Dios. ¿Qué circunstancias son las nuestras que nos impiden estar en el Espíritu, mis hermanos? ¿Qué circunstancias son las nuestras que nos pueden impedir alabar a Dios? ¿Qué circunstancias son las nuestras que nos impidan alabar y bendecir el nombre del que vive y reina por los siglos de los siglos? Es que, pastor, hoy estaba frío. Gloria a Dios. Es que, pastor, la iglesia me queda a 10 cuadras. Gloria a Dios. ¿Cuáles son las circunstancias que puedan impedir que nosotros estemos en el Espíritu? ¿Qué significa en el Espíritu? Que Él estaba haciendo la voluntad de Dios. Significa que allí el Espíritu de Dios estaba manifestándose a su vida y Él estaba gozoso, Él estaba lleno del Señor. Y dice, yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, día domingo. Allí estaba. Él dijo, hoy es domingo, hoy es tiempo de alabar a Dios. ¿Qué día es hoy? Gloria a Dios. Entonces, ¿qué tiempo es? De alabar a Dios. Eso estaba haciendo Juan. Él no había perdido la cuenta. Estoy preso, pero sé contar. Hoy es domingo. Hoy es día de alabar y bendecir el nombre de Dios. Y él era anciano. Él estaba en cadena. Él estaba en una isla desierta. Pero dice, hoy es domingo. Es tiempo de alabar a Dios. Es tiempo de bendecir su santo nombre. Yo estaba, dice, en el día del Señor. Y oí, acá ya terminamos. Y oí detrás de mí una gran voz. Como de trompeta. ¿Quién será? No dice que le tocaron la trompeta en el oído. Dice, oí una voz, una gran voz. Esta voz no era cualquier voz. Era como el estruendo de muchas aguas. Gloria a Dios. Oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy el Alfa y la Omega. Los mismos títulos que se aplican al Padre. Yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y ahí va a comenzar él a describir
cuando se da vuelta para la próxima predicación, ¿a quién vio? ¿Cómo estaba vestido? ¿Quién era él? ¿Y cuál fue la reacción de él al ver a este tremendo personaje? Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, le damos la gloria a nuestro Dios.